Víctor Hugo Rodríguez y soy uno de los miembros del equipo. Una vez estamos en el website de Wall Street Tour, nos vamos a ir a la sección de ingresar. En esa sección nos debería llevar directamente a la parte del simulador. Una vez estamos en la sección que denominamos el dashboard, vamos a ir bajando poco a poco hasta que llegamos a lo que queremos enfocarnos en la sesión de hoy, que es la sección de watch list, que es cómo nosotros examinamos un título valor normalmente en el mercado de capitales. Recuérdense, esto es un proceso de aprendizaje, es un proceso que lleva años y que jamás termina. Vamos a escoger, por ejemplo, a Apple, vamos a escoger, y aquí podemos poner en la barra de abajo a Facebook, y una vez tenemos a Facebook agregada al portafolio, vamos a ver qué nos depara ese análisis de Facebook. En ese análisis, recuérdense que nosotros no hacemos ninguna recomendación porque por razones legales no debemos hacerlo, pero el mercado de capitales funciona en virtud de ese research, de ese análisis, qué debemos comprar, qué debemos vender en nuestros portafolios de inversiones. Entonces, indudablemente que aquí tenemos una radiografía de lo que estamos viendo de Facebook, vemos un análisis técnico que llama mucho la atención porque durante el trayecto del mercado de capitales durante los últimos 20 años hemos visto la proliferación de plataformas de trading, que muchas tienen que ver con análisis técnico, pero obviamente creemos que el concepto de la finanza, para todos aquellos que me están escuchando, muchachos, jóvenes, el proceso de las finanzas pasa por un proceso de estudiar en las universidades. No nada más lo que aprendemos en un simulador, ni siquiera lo que queremos llevarles puede suplantar el proceso de aprendizaje formal dentro de la estructura de las universidades y dentro de la estructura de todas las designaciones. Ahora bien, centrándonos en la parte del gráfico, podemos ver ciertos aspectos fundamentales desde el punto de vista de formación de esos gráficos, valga la redundancia. Podemos agregar, por ejemplo, los Bollinger Bands, que es un indicador bastante técnico usado normalmente por quienes hacemos trading. Podemos ver el gráfico en función de velas, en función de barras, poner al gráfico diferentes días, poner el gráfico por mes, poner el gráfico indudablemente en cuestión de minutos, de cómo se ha comportado en ciertos intervalos, inclusive algo interesantísimo, cómo comparar a Facebook con, por ejemplo, Google desde el punto de vista de la parte técnica. Indudablemente que todo este componente lleva un proceso de aprendizaje, pero queremos que vean lo robusto de la plataforma, cómo en nuestra plataforma de simulación podemos tener acceso a una cantidad de cosas fundamentales. También necesitamos hablar de nuestro patrocinador, que no es más que nuestra compañía relacionada ILAFIN. Invitamos a todos aquellos que no han entrado todavía al website de ILAFIN que puedan entender la magnitud de los seminarios y el aprendizaje que queremos traer para acá, para todos ustedes, y que en definitiva es un proceso que ha empezado, pero es un proceso que demora, lo volvemos a repetir, toda la vida. Es una carrera sumamente gratificante donde todos podemos aprender, y en los próximos tutoriales vamos a tratar de irles enseñando cuáles serían los aspectos fundamentales, pero también queremos recalcar que el proceso de aprendizaje, y lo vuelvo a repetir en el video, pasa por la educación formal para todos aquellos que nos están escuchando, para que se lo repiten a sus hijos, a sus nietos, a todos sus colegas. No se olviden de invitar a todos los que ustedes creen que se pueden beneficiar del simulador, y tocamos la parte, pues, indudablemente de cómo deberíamos tratar un título valor. Otra parte interesante, antes de que culminemos el tutorial, es que tenemos la posibilidad de poner qué tipo de sentimiento tenemos nosotros, porque dentro del simulador también nos conectamos socialmente, y por ejemplo nos atrevemos a decir que estamos bullish y que creemos que va a subir la acción en cuestión, que en este caso sería Facebook, y podemos hacer un share, e indudablemente, como pueden ver aquí abajo, ya aparece en la parte social de que nosotros hemos dicho hace unos segundos atrás que creemos que en este caso la acción de Facebook puede ir hacia arriba. Volvemos por aclaratoria legal, no hacemos ninguna recomendación. Podemos ver ciertos índices fundamentales que tenemos en la plataforma, e inclusive hemos puesto algunas acciones relacionadas, como pueden ver. Está en el caso de Micro, en el caso de AT&T, el caso de Intel y Microsoft, y podemos ir viendo otras compañías relacionadas en el sector de tecnología, porque también debemos ir aprendiendo de sectores.
Como vemos, el simulador es bien robusto. Es interesante recalcar que es el simulador que han usado durante más de 25 años las principales universidades en la parte tanto de posgrado como en la parte obviamente de pregrado. Es indudable que es un proceso bastante bonito y que nos llena de pasión a todos los que pertenecemos al mercado de capitales. Para despedirme de este tutorial, lo más importante es lo que ustedes pueden aprender para poder consolidar el camino económico, porque las finanzas nos tocan a todos. Nos vemos en el próximo tutorial. Me despido de ustedes hasta la próxima y nuevamente mi nombre es Víctor Hugo Rodríguez. Muchas gracias.